Las grandes historias de amor no siempre nacen del deseo. A veces emergen del choque de dos mundos que jamás debieron cruzarse. Ella, hija de un humilde tejedor de alfombras en una aldea olvidada por el tiempo. Él, heredero de una de las dinastías más antiguas y poderosas de Estambul. Sus destinos fueron atados por un acuerdo que jamás contempló el amor. Solo conveniencia, prestigio y poder. En los salones de mármol entre vestidos de seda, joyas deslumbrantes y estrictas clases de etiqueta, él intentó transformarla, moldearla, pulir cada gesto, cada palabra, cada mirada, hasta convertirla en la esposa perfecta para su mundo dorado. Pero cuanto más brillaba el oro, más se apagaba su esencia, hasta que, una mañana, ella desapareció, sin despedidas, sin explicaciones. Solo un billete sobre la almohada. Prefiero perderlo todo, antes que perderme a mí misma. Lo que él no imaginaba es que lejos de los lujos, ella encontraría algo que ningún diamante podía ofrecerle: su libertad. Y cuando él decida buscarla, comprenderá demasiado tarde que existen lugares donde el dinero no compra absolutamente nada. Introducción completa, intensa, cinematográfica, com hook de altíssima retenção. Se me autoriza, começamos agora o capítulo 1, seguindo já nosso modelo de 7 parágrafos, 15 linhas cada, ambientação rica. Em espanhol, Latam puro prossigo. Você disse prossiga. O chat GPT disse perfeito. Agora iniciamos oficialmente nossa novela turca cinematográfica en español, Latam puro y revisado. Capítulo 1. El amanecer bañaba Estambul con un resplandor dorado, como si el sol intentara disfrazar los conflictos ocultos tras sus majestuosos palacios. En el corazón del Bósforo, la mansión de Mirán se erguía como un templo de mármol, rodeada de fuentes ornamentales y jardines de rosas blancas. Los criados abrían las pesadas cortinas de seda, dejando entrar la luz que se filtraba a través de los vitrales otomán. Allí, frente a un espejo tallado en nácar, ella ajustaba el collar de esmeraldas que pesaba sobre su cuello delgado. Sus ojos, castaños como la tierra de su aldea natal, reflejaban una mezcla de ansiedad y resignación. A sus espaldas, la institutriz recitaba nuevamente las reglas de etiqueta: el ángulo exacto de la sonrisa, el volumen perfecto para un saludo, la cadencia precisa al caminar. Todo debía ser impecable. En pocas horas, ella sería presentada ante los miembros más influyentes de la sociedad turca como la futura esposa de Emir Demirhan. Su cabello oscuro, cuidadosamente ondulado, caía como una cascada sobre el vestido color marfil que delineaba su figura esbelta. Las manos le temblaban, pero no por miedo al evento, sino por lo que iba perdiendo dentro de sí misma. Mientras tanto, en el ala oeste de la mansión, Emir revisaba los últimos detalles de la velada. Su traje azul medianoche estaba planchado con precisión militar. El reloj suizo brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal de Bohemia. Para él, cada detalle era un reflejo de su control absoluto. Miró su reflejo en el espejo y acomodó su cabello castaño oscuro hacia atrás. Su porte atlético y sus rasgos marcados imponían respeto, pero en lo más profundo de su mirada algo titilaba: la duda silenciosa de si realmente estaba construyendo amor o simplemente moldeando una muñeca a su antojo. Los invitados comenzaron a llegar en carruajes lujosos. Sus risas resonaban en los salones mientras la música otomana flotaba en el aire perfumado por incienso y jazmín. Los hombres vestían trajes impecables, las mujeres desfilaban con vestidos bordados en hilos de oro, ostentando joyas heredadas por generaciones. Ella descendió lentamente la escalera principal, acompañada por 2 doncellas. Los tacones de cristal golpeaban el mármol con un ritmo que parecía sincronizado con su respiración contenida. Emir la observaba desde abajo, sonriendo orgulloso, como si contemplara su obra maestra terminada.
Mientras todos la elogiaban por su gracia y elegancia, por dentro Ela sentía cómo se evaporaba su esencia. Extrañaba el olor a pan recién horneado de la pequeña panadería de su padre. Extrañaba caminar descalza sobre los campos húmedos de su aldea. Extrañaba las noches bajo el cielo estrellado, lejos de las presiones y las miradas inquisidoras. Pero ahora debía responder con sonrisas, reverencias y frases ensayadas. La libertad tenía un precio que ella no sabía si estaba dispuesta a seguir pagando. Más tarde, cuando la última copa de champán fue servida, Emir se acercó a ella y susurró al oído: «Eres perfecta, exactamente como lo imaginé». Ella sonrió con cortesía, pero en su interior algo crujió. ¿Perfecta para quién? ¿Para él? ¿Para esta jaula de cristal? ¿Y ella? ¿Dónde quedaba Ela en medio de todo esto? Su corazón comenzó a sembrar una semilla de duda que, sin saberlo, muy pronto crecería hasta desbordar cualquier límite. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un leve viento agitó las cortinas de seda como un presagio silencioso. Ela miró por la ventana hacia los jardines iluminados. Sabía que, en algún punto, debía elegir: seguir fingiendo bajo las luces de la alta sociedad o recuperar aquello que la hacía ser ella misma. Y aunque todavía no lo sabía, su decisión estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 1. Finalizado, revisado e 100% em espanhol. Latam fluido. Se me autoriza, já preparo o capítulo 2, mantendo o mesmo padrão cinematográfico e dramático. Posso prosseguir? Você disse: mantenha a fluidez e a conexão de histórias deles. O ChatGPT disse: perfeito, seguirei mantendo a fluidez cinematográfica, a tensão emocional crescente, a conexão íntima entre os dois, mesmo com o abismo social, sem perder o ritmo e a carga dramática que seu público ama. Agora, avançamos com o capítulo 2. Capítulo 2. Los dias seguintes se transformaram em um desfile interminável de compromissos, banquetes e reuniões de etiqueta. Cada mañana, ella despertaba en aquella habitación adornada con tapices antiguos y cortinas pesadas, donde los aromas de rosas secas y maderas exóticas impregnaban el aire. Las sirvientas llegaban puntualmente a preparar su baño con aceites perfumados, mientras la modista ajustaba nuevos vestidos, diseñados para resaltar su figura de acuerdo a las normas estrictas de la alta sociedad. Todo era perfecto, demasiado perfecto, y en esa perfección ella comenzaba a ahogarse. Emir, por su parte, observaba cada detalle con una mezcla de satisfacción y control. Cada sonrisa de Ela, cada paso elegante que daba durante los eventos, confirmaba su éxito en transformarla. Creía que al brindarle los lujos que jamás había conocido, ella entendería que pertenecía a su mundo. Las joyas relucían en su cuello. Los tacones la elevaban al nivel de las demás esposas de la élite, y las palabras salían de sus labios con la cadencia entrenada por las maestras de etiqueta. Pero había algo que ni el oro ni los modales podían ocultar. Sus ojos seguían siendo los mismos, con esa nostalgia terrosa de quien añora lo simple. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Emir le tomó la mano con delicadeza. Los cerezos en flor pintaban el paisaje de tonos rosados bajo el cielo azul intenso. «Mira lo que hemos construido, Ela», susurró, acariciando su mejilla con los dedos. «Eres la joya más preciosa de esta casa». Ela lo miró, sonrió levemente, pero el nudo en su pecho se apretó aún más. Lo amaba, o al menos quería amarlo. Pero amarse a sí misma dentro de este nuevo molde se volvía cada día más difícil. Por las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio reinaba en los amplios pasillos de mármol, Ela se sentaba junto a la ventana, contemplando las luces lejanas de Estambul. Recordaba las noches en su aldea, cuando el viento jugaba con las cortinas de lino y el canto de los grillos era su única compañía. Ahora, todo era distinto.
Aunque Emir la trataba con respeto y ternura, sentía que poco a poco dejaba de reconocerse en el reflejo que le devolvía el espejo dorado. Un día, mientras tomaban el té en uno de los salones principales, Emir le presentó un nuevo instructor, un renombrado profesor de protocolo internacional. «Quiero que estés preparada para cualquier escenario, mi amor. Representas a la familia de Mirhan ahora», explicó él con una sonrisa cálida, sin notar el estremecimiento sutil de Ela. Ella asintió, bajando la mirada, mientras el anillo de diamantes en su dedo brillaba como un grillete silencioso. Esa noche, en la soledad de su alcoba, Ela desdobló un viejo pañuelo bordado por su madre. Sus dedos recorrieron las iniciales cosidas a mano, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Sabía que no podía continuar, no de esa forma. Si seguía cediendo, pronto no quedaría nada de la joven sencilla que amaba los campos, las flores silvestres y las noches de estrellas libres. Y fue entonces cuando su mente decidió lo impensable. No habría discusiones, ni reclamos, ni despedidas dramáticas. Solo un papel, unas pocas palabras sinceras, y el silencio del adiós. Capítulo 2. Finalizado. Revisado e perfeitamente conectado com a linha emocional e cinematográfica. Se me autoriza, sigo com o capítulo 3, onde começaremos a entrar na virada dramática com o desaparecimento dela. Posso prosseguir? Você disse, prossiga, mantendo as ambientações sensoriais. O chat GPT disse, perfeito. Agora aprofundamos ainda mais na virada dramática, com toda a carga sensorial que define nosso estilo. Capítulo 3. La madrugada caiu sobre Estambul como um manto de terciopelo negro. Desde su habitación, ella observaba cómo la brisa nocturna agitaba las cortinas de seda color marfil. El aroma del incienso de ámbar flotaba en el aire, mezclándose con el susurro de los cipreses que se mecían en los jardines exteriores. Los relojes antiguos marcaban el tiempo con un eco suave, como si intentaran advertirla de la magnitud del paso que estaba por dar. Sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña hoja de papel donde con tinta azul escribía su última decisión. Cada trazo en el papel parecía un golpe contra la jaula dorada que la aprisionaba. Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí misma. Las palabras eran simples, pero cargadas de todo el peso de su alma. Ella dobló cuidadosamente el papel y lo colocó sobre la almohada justo donde Emir la buscaría al despertar. Después se detuvo un instante, respirando el aroma de los lirios frescos en el jarrón de cristal. Quiso grabar en su memoria cada detalle de aquella habitación, los tapices bordados, las lámparas de cristal veneciano, los cofres antiguos tallados a mano, todo aquello que parecía hermoso, pero no le pertenecía. Descalza, con un vestido sencillo de lino blanco que contrastaba con el lujo habitual, ella cruzó los corredores iluminados tenuemente por candelabros dorados. Sus pasos eran ligeros, casi invisibles. Desde la gran escalera de mármol pudo ver las sombras de los guardias que vigilaban la entrada principal, pero ella conocía cada rincón de la mansión. Se deslizó por un pasillo de servicio, donde el aroma a madera vieja y cera de abeja impregnaba las paredes. El crujido de las tablas bajo sus pies era el único sonido que la acompañaba. Al llegar a la puerta trasera, el aire fresco de la madrugada la envolvió como un abrazo de libertad. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero el silencio de aquel instante la hizo consciente de lo frágil que era su escape. Un carruaje modesto la esperaba, conducido por un antiguo conocido de su aldea, quien, sin preguntas, la ayudó a subir. El caballo avanzó lentamente, mientras el sonido de los cascos golpeando el empedrado resonaba en la noche como un tambor inquietante. Cuando el primer rayo de sol comenzó a iluminar el horizonte, Emir despertó. El aroma habitual del café turco no alcanzó a tranquilizar la inquietud repentina que lo invadió.
Extendió el brazo hacia el lugar vacío en la cama y sintió el frío de las sábanas intactas. Al incorporarse, sus ojos encontraron el pequeño papel doblado sobre la almohada. Lo abrió con manos tensas y a medida que leía, su mandíbula se endureció. El silencio absoluto en la habitación amplificaba el peso de cada palabra. El eco de aquella frase retumbaba en su cabeza como un golpe seco. La furia inicial fue seguida de una incredulidad amarga. ¿Por qué? ¿Después de todo lo que le había dado? ¿Después de todo el sacrificio para convertirla en lo que jamás habría soñado ser? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras observaba a través de los ventanales cómo el sol ascendía lentamente sobre los tejados de Estambul, dorando las cúpulas de las mezquitas lejanas. En ese instante, Emir comprendió que el dinero, el poder y el lujo no podían retener un corazón que ansiaba libertad. En su interior, algo se quebró, y sin que nadie lo anticipara, Emir tomó una decisión que despojaría su mundo de todo lo conocido. Iría tras ella, no como el magnate que dominaba Estambul, sino como un hombre desnudo de privilegios en busca de respuestas, y quizás de redención. Capítulo 3. Finalizado com total integração sensorial e fluidez emocional. Se me autoriza, sigo com o capítulo 4, onde começaremos sua jornada até a aldeia e a transformação interna de Emir. Posso prosseguir? Você disse, siga. O chat GPT disse, perfeito. Agora entramos na virada emocional profunda de nosso protagonista. Seguimos com toda a atmosfera turca sensorial e cinematográfica. Capítulo 4. El camino hacia la aldea serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos antiguos, cuyas hojas plateadas brillaban bajo la luz tenue del amanecer. Emir conducía personalmente el viejo vehículo que había alquilado en secreto, lejos de la opulencia habitual de su séquito. Vestía una camisa de lino beige, sin marcas de diseñador, y un pantalón sencillo que lo hacía invisible entre los campesinos. Su barba, ahora crecida y desordenada, lo despojaba de la imagen impecable del empresario. El aire fresco y seco de la Anatolia lo golpeaba en el rostro, mezclado con el aroma terroso de la tierra recién regada. A medida que se adentraba en la región, los sonidos urbanos de Estambul quedaban atrás, reemplazados por el canto de los pájaros y el zumbido lejano de los molinos de viento. En los campos, mujeres con pañuelos de colores recogían flores silvestres y hombres araban la tierra bajo el sol naciente. Cada escena era un recordatorio brutal de cuán lejos estaba de su mundo habitual. Allí, su apellido no significaba nada. Allí, su fortuna no compraba respeto. Solo quedaba él y su deseo de encontrarla. Al llegar a la pequeña plaza central de la aldea, detuvo el vehículo. Las casas eran humildes, construidas con piedra y madera envejecida, con balcones adornados por macetas de geranios. Los niños corrían descalzos y los ancianos jugaban a las damas bajo la sombra de un sicomoro centenario. El aire olía a pan recién horneado, a café tostado y a vida sencilla. Emir descendió lentamente, observando cada rincón con la sensación extraña de estar invadiendo un mundo puro, inmaculado de sus excesos. Mientras caminaba por las calles empedradas, sintió las miradas curiosas de los aldeanos. No lo reconocían, pero sus modales pulidos, aún en su simpleza, lo delataban como forastero. Se detuvo frente a una pequeña tienda de telas donde una anciana lo saludó con amabilidad. «Busco a una joven llamada Ela», dijo con voz firme, pero serena. La mujer lo observó detenidamente como si leyera más allá de sus palabras. «Aquí todos nos conocemos, señor. Si ella desea ser encontrada, usted la verá», respondió en un tono cargado de sabiduría, dejando a Emir con más preguntas que respuestas. Continuó caminando sin rumbo claro hasta llegar a un campo de lavandas que se extendía como un mar violeta bajo el cielo limpio, y entonces la vio. A lo lejos, ella recogía flores junto a un grupo de mujeres.
Su cabello oscuro, suelto y agitado por la brisa, brillaba como seda bajo el sol. Vestía un sencillo vestido de algodón azul, sus pies descalzos acariciaban la tierra caliente, y en su rostro se dibujaba una sonrisa serena, distinta, libre, pero sus ojos aún llevaban esa sombra sutil de quien carga cicatrices invisibles. Emir no se atrevió a acercarse. Se quedó allí, oculto entre los cipreses, observándola en silencio. Cada gesto de ella era un puñal dulce. La veía plena, pero al mismo tiempo percibía el vacío que él mismo había contribuido a crear. Por primera vez, comprendió la magnitud de su error. No era el lujo lo que debía ofrecerle, sino el espacio para ser ella misma. Mientras el viento agitaba los campos de lavanda, Emir cerró los ojos por un instante, permitiendo que el aroma dulce lo envolviera. Sabía que no había venido para reclamarla, sino para entenderla, e talvez para aprender a amar de verdade. Capítulo 4, concluído, mantendo a intensidade emocional e o quadro cinematográfico turco. Se me autoriza, seguimos agora com o capítulo 5, onde trabalharemos o primeiro grande embate interno de Emir: aproximar-se ou respeitar sua distância. Posso avançar? Você disse, por ora, respeite a distância. O ChatGPT disse, perfeitamente. Manteremos essa delicadeza psicológica, o choque entre o desejo dele de se aproximar e o respeito por aquilo que finalmente compreendeu. Agora seguimos com o capítulo 5. Capítulo 5. Los dias em la aldeia transcorriam com una lentitud casi sagrada. Cada amanecer era una sinfonía de campanas de cabras, gallos anunciando el día y el rumor de las mujeres amasando pan en los hornos de barro. Emir, oculto en una modesta posada de paredes encaladas, despertaba cada mañana con el aroma de café turco fuerte y pan de sésamo recién horneado. El canto de los ruiseñores se filtraba por la pequeña ventana abierta, donde la brisa fresca agitaba las cortinas de lino. Era un mundo sin relojes ni agendas, donde el tiempo no obedecía a contratos ni cifras. Desde la distancia, Emir seguía observando a Ela. A veces la veía en el mercado, negociando frutas frescas con los comerciantes, su rostro iluminado por la luz dorada del mediodía. Otras veces recogiendo agua del pozo central, riendo junto a las mujeres del pueblo mientras los niños jugaban a su alrededor. Cada gesto simple de ella era para Emir una revelación dolorosa. Era feliz, pero todavía llevaba en su mirada esa sombra tenue, como un rincón de su alma que no terminaba de sanar. Por las noches, Emir se sentaba bajo el cielo estrellado, acompañado solo por el silencio de la aldea y el lejano croar de las ranas en los canales de riego. Miraba hacia las montañas recortadas por la luna creciente y pensaba en todo lo que no había sabido ver. No era el oro, ni los vestidos, ni los protocolos lo que ella necesitaba. Era la sencillez, la autenticidad, el derecho de ser quien era sin adaptarse a moldes ajenos. Y, por primera vez, entendía cuán ciego había estado. Un atardecer, mientras Ela caminaba por el sendero de olivos rumbo al río, Emir la siguió a distancia. El aire tibio arrastraba el aroma de la lavanda y el romero silvestre, mientras los últimos rayos de sol pintaban su silueta con tonos anaranjados. Ela se detuvo a la orilla del agua, descalza, dejando que la corriente fresca rozara sus pies. Cerró los ojos por un instante, como si intentara vaciar su mente de los recuerdos que aún la perseguían. Emir, desde detrás de un viejo árbol de morera, sintió el nudo en su garganta apretarse. Quiso llamarla, romper el silencio, explicarle todo lo que había comprendido. Pero su corazón le advirtió, no era el momento. A veces, el verdadero amor no exige, no reclama, no irrumpe. Solo observa, respeta y espera. Y él, por primera vez, decidió respetar ese espacio sagrado. Al regresar a la posada, la dueña, una anciana de mirada sabia, lo miró mientras le servía un té de menta caliente. «Cuando uno ama de verdad, señor», dijo con voz suave,
Aprende que la distancia también es una forma de cuidar. Emir la miró en silencio, asintiendo lentamente. La herida que lo había traído hasta allí comenzaba a transformarse en comprensión, y la comprensión en un amor más puro. Bajo el cielo nocturno de la Anatolia, con las constelaciones brillando como diamantes lejanos, Emir comprendió que, tal vez, su mayor prueba de amor sería aprender a esperar y dejar que Ela eligiera su propio destino. Capítulo 5. Finalizado, respeitando exatamente a distância emocional que definimos. Se me autoriza, sigo com o capítulo 6, onde começaremos a trabalhar o primeiro movimento sutil da aproximação indireta, sempre mantendo o respeito, a sensibilidade e o tom turco cinematográfico. Posso seguir? Você disse ism. O chat GPT disse perfeito. Iremos seguindo exatamente no ritmo de construção emocional. Agora iniciamos o capítulo 6 mantendo distância respeitosa, microaproximações emocionais, a fluidez sensorial e cinematográfica turca, o subtexto de dois corações ainda ligados. Capítulo 6. Los primeiros vientos frescos del otoño comenzaron a recorrer la aldea, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y a nueces recién cosechadas. Los campos de girasoles se inclinaban bajo el cielo grisáceo, mientras los campesinos preparaban sus tierras para la nueva estación. Emir, aún instalado en la pequeña posada, se había convertido en un rostro familiar para los aldeanos, aunque nadie conocía realmente su historia. Sus días transcurrían en silencio, siempre atento, siempre observando, pero jamás invadiendo. Una mañana, mientras Ela caminaba por el mercado, un pequeño accidente casi la hizo tropezar. Una cesta de manzanas rodó por el suelo empedrado, dispersándose entre los pies de los transeúntes. Emir, desde la distancia, reaccionó por instinto. Sin pensarlo, avanzó rápidamente y recogió algunas frutas que rodaban hacia la acequia. Sus manos rozaron brevemente las de Ela al entregarle la última manzana. Un segundo, un solo segundo, pero suficiente para que ambos sintieran esa vieja corriente invisible entre ellos. Ela levantó la mirada sorprendida. Sus ojos castaños lo encontraron, y aunque no lo reconoció de inmediato, algo en su interior se estremeció. Había en aquel hombre de barba crecida y mirada profunda una calidez que le resultaba inquietantemente familiar. «Gracias», susurró ella, con una sonrisa leve pero genuina. Emir, conteniendo la emoción, simplemente asintió. «De nada», respondió en voz baja, permitiendo que el momento se desvaneciera con naturalidad. Después de ese breve encuentro, el corazón de Emir latía con fuerza mientras regresaba a la posada. Sentía el peso de aquel instante arderle en el pecho. Por primera vez había cruzado la delgada línea que lo separaba de ella, y sin embargo había respetado su espacio. No era el momento de confesar quién era, ni de suplicar por explicaciones. Era tiempo de permitir que sus almas volvieran a reconocerse, lentamente, sin presión. Esa noche, mientras la luna llena se alzaba sobre los tejados de la aldea, Emir se sentó bajo el viejo olivo frente a la posada. Cerró los ojos y respiró el aroma nocturno a jazmín y leña. En su mente revivía el roce de sus manos, la dulzura intacta en la mirada de Ela y el dolor sutil que todavía habitaba en sus ojos. Sabía que su herida aún no estaba cerrada, que la cicatriz seguía fresca, y comprendía, con dolorosa claridad, que cualquier gesto imprudente podía derrumbar lo poco que se había reconstruido en ella. Mientras tanto, Ela, de regreso en su casa modesta de adobe y madera, no podía quitarse de la mente aquel encuentro fortuito. Sentada junto a la ventana, con una taza de té caliente entre sus manos, miraba el cielo estrellado preguntándose por qué aquel desconocido le había provocado esa extraña sensación de cercanía. Había algo en sus ojos, algo que le hablaba al rincón más oculto de su alma, y así, bajo el mismo cielo de Anatolia, dos corazones comenzaron a latir nuevamente en un mismo compás.
aunque todavía distantes, todavía cautelosos. Capítulo 6. Concluído, mantendo o avanço emocional sutil, respeitoso e extremamente sensorial. Se me autoriza, preparo o capítulo 7, onde podemos começar a trabalhar o próximo passo natural. Pequenas interações casuais, construindo um reencontro emocional delicado, mantendo a intensidade turca. Posso prosseguir? Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, perfeito. Agora, seguimos com a aproximação emocional natural, ainda respeitando o tempo dos personagens, com toda a ambientação sensorial turca. Capítulo 7. El sol de la mañana filtraba sus primeros rayos entre las cortinas de lino de la pequeña posada. Emir despertó temprano, como cada día, pero esta vez su pulso cargaba una ansiedad distinta. El encuentro fugaz con Ela había removido algo que creía tener bajo control. Mientras sorbía lentamente el café fuerte que la dueña preparaba en un césped de cobre, observaba por la ventana cómo la aldea comenzaba su rutina. Los niños corriendo descalzos, los hombres cargando sacos de trigo y las mujeres tendiendo ropa al sol. Todo tenía un ritmo pausado, casi sagrado. Más tarde decidió salir a caminar por los campos. El viento agitaba los altos girasoles y el canto de las cigarras acompañaba sus pasos. Sin buscarlo, sus caminos volvieron a cruzarse. Ela estaba sentada bajo un sauce, cerca del río, leyendo un viejo libro de tapas gastadas. Sus pies descalzos jugueteaban con el agua cristalina, mientras su vestido azul ondeaba suavemente con la brisa. Emir, manteniendo una distancia prudente, se detuvo, admirando la pureza de aquella imagen. El tiempo parecía haberse detenido. Esta vez, Ela lo notó antes. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. No había sorpresa, ni temor. Solo curiosidad, esa curiosidad que nace cuando el alma reconoce algo conocido, pero aún inexplicable. Con una sonrisa leve, Ela lo invitó a acercarse con un pequeño gesto de su mano. Al parecer, nuestros caminos siguen cruzándose, ¿verdad?, dijo ella con voz suave, casi juguetona. Emir respondió con un gesto humilde, sentándose a prudente distancia bajo la sombra compartida. A veces el destino tiene sus propias rutas, respondió, evitando cargar de intenciones sus palabras. Conversaron por largos minutos sobre cosas simples, el clima cambiante, la belleza de los campos, las historias de la aldea. Emir la escuchaba con atención, dejando que su voz lo envolviera como un bálsamo. No mencionó su pasado, no forzó recuerdos, solo permitió que el presente los guiara. Cada sonrisa de Ela era para él una confirmación de que su herida comenzaba a cerrarse, pero también sentía el filo agudo de la culpa, recordando cuánto había exigido de ella tiempo atrás. El río corría a sus pies, reflejando la luz dorada del mediodía, mientras un grupo de mariposas danzaba entre las flores silvestres. Había una paz frágil en el aire, como un cristal suspendido, que ninguno de los dos deseaba romper. Ela hablaba con una naturalidad que Emir jamás había visto en Estambul. Aquí no necesitaba medir sus palabras, ni cuidar sus gestos. Era ella, en su forma más pura, más auténtica. Cuando la tarde comenzó a caer, Ela se puso de pie y con un suspiro sereno lo miró una vez más. No sé quién eres, ni de dónde vienes realmente, pero es agradable hablar contigo, dijo antes de girarse lentamente y caminar de regreso al pueblo. Emir permaneció sentado, observando su silueta alejarse bajo el cielo encendido por los tonos anaranjados del atardecer. Sabía que había dado un pequeño paso, pero que el camino aún era largo, sin prisa, sin presión, solo permitiendo que las heridas encontraran su propio ritmo para sanar. Bajo el susurro de los árboles y el canto lejano de los muecines, llamando al rezo, Emir cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el verdadero amor tal vez no estaba en conquistar, sino en acompañar. Capítulo 7. Concluído. Mantendo o equilibrio perfeito de aproximação emocional e respeito ao tempo de cura de Ela.
Se me autoriza, preparo o capítulo 8, onde começaremos a abrir o primeiro espaço para uma conexão emocional mais profunda, ainda com muita sutileza e ambientação sensorial. Posso avançar? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Agora entramos num terreno emocional ainda mais delicado, o primeiro espaço de vulnerabilidade mútua. Seguimos com toda a riqueza sensorial, o subtexto e o ritmo cinematográfico. Capítulo 8. Las primeras lluvias del otoño comenzaron a humedecer los caminos de tierra de la aldea, dejando el aire impregnado de un aroma fresco a tierra mojada y hojas caídas. Las montañas lejanas se cubrían de una neblina ligera que envolvía el paisaje en un silencio casi místico. Emir, refugiado en la pequeña posada, observaba desde su ventana cómo las gotas resbalaban lentamente por el vidrio, creando dibujos irregulares como si el cielo intentara escribirle mensajes secretos. Aquella mañana, mientras caminaba por el mercado empedrado, el destino volvió a tender sus hilos invisibles. Ella, cubierta por un chal de lana beige, protegía un cesto de higos frescos bajo el tenue aguacero. Sus ojos lo encontraron entre los puestos de especias y frutas, y esta vez fue ella quien se acercó. «El clima es caprichoso por aquí», comentó con una sonrisa tímida, sacudiendo gotas de agua de su cabello oscuro. Emir, atrapado por su mirada, respondió suavemente, «A veces, los días grises esconden los paisajes más hermosos». Ambos caminaron juntos bajo la llovizna, compartiendo el paraguas que ella sostenía. Las calles estrechas los obligaban a rozarse, creando una cercanía física nueva, pero llena de respeto. El aire olía a pan recién horneado y café turco que escapaba de las casas abiertas. Los comerciantes, acostumbrados a los ritmos sencillos del pueblo, apenas prestaban atención a la escena íntima que se formaba entre ellos. Se detuvieron frente al viejo puente de piedra que cruzaba el arroyo. Las aguas turbulentas corrían bajo sus pies, reflejando los tonos plomizos del cielo encapotado. Ella apoyó su mirada en la corriente mientras sus palabras, esta vez, salieron cargadas de una honestidad inesperada. A veces uno intenta adaptarse a un mundo que no es suyo, y cuando te das cuenta, es demasiado tarde para reconocerte en el espejo. Su voz no tenía reproche, solo una melancolía serena. Emir, conteniendo el impulso de confesar su identidad, respondió con cuidado. Hay caminos que nos alejan de nosotros mismos, pero siempre existe el regreso, aunque cueste, aunque duela. Un viento suave levantó los cabellos de Ella, enredándolos brevemente en su rostro. Emir, con un gesto casi instintivo, apartó un mechón húmedo de su mejilla. Sus dedos rozaron su piel con una ternura contenida, mientras sus ojos se sumergían en los de ella. Por un instante, el tiempo suspendió su curso. No hubo palabras, solo la vibración muda de dos almas que aún se reconocían en medio de la distancia. Pero Ella, aún cauta, bajó ligeramente la mirada, rompiendo la intensidad del momento. «Debo regresar», susurró. «Mi madre me espera». Emir asintió con un gesto respetuoso, permitiendo que ella diera la media vuelta y se perdiera entre las callejuelas adoquinadas, dejando tras de sí el aroma leve de su perfume floral. Quedó solo en el puente, escuchando el rumor constante del agua. Cada encuentro con Ella era como una danza lenta entre dos fuegos que aún no sabían si debían arder o seguir esperando. Pero el simple hecho de caminar a su lado, de escuchar su voz, era ya un regalo que Emir jamás se habría permitido imaginar en los salones dorados de Estambul. Y bajo aquella lluvia mansa, entendió que todavía quedaba un largo viaje, pero el camino, al menos, ya estaba abierto. Capítulo 8. Finalizado. Mantendo a progressão emocional sutil, o respeito e a profundidade sensorial que definem esta história. Se me autoriza, preparo agora o capítulo 9, onde podemos iniciar o primeiro movimento de abertura emocional de Ella, ainda de forma muito cuidadosa e emocionalmente orgânica,
Posso seguir? Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, perfeito. Agora começaremos a abrir as primeiras brechas emocionais de ela, sempre com o toque sutil e elegante da nossa narrativa turca cinematográfica. Capítulo 9. Los días siguientes fueron envueltos por una calma extraña, como el silencio que antecede a una confesión largamente guardada. Las lluvias dieron paso a cielos limpios y tardes doradas, mientras la aldea retomaba su ritmo apacible bajo el aire fresco del otoño. Los árboles comenzaban a teñirse de tonos ámbar y rojizos, y las hojas caídas crujían bajo los pasos de quienes transitaban los estrechos senderos empedrados. Una tarde, mientras Emir recorría los campos cercanos, vio a Ela sentada junto al viejo pozo de piedra. El viento jugaba con su cabello y un pequeño cuaderno reposaba sobre su regazo. Parecía escribir algo, tal vez pensamientos, tal vez recuerdos. Sin invadir, se acercó lentamente. Esta vez, Ela lo vio venir y en lugar de cerrarse, levantó la mirada con una leve sonrisa. «Hoy el viento sopla distinto», comentó ella como si hablara más consigo misma que con él. Emir, tomando asiento a una distancia prudente, respondió, «El viento a veces trae respuestas, si uno sabe escucharlo». Ela cerró su cuaderno con suavidad, como guardando un secreto que todavía no estaba lista para entregar. Sus ojos, sin embargo, comenzaban a hablar con más libertad. ¿Nunca has sentido que, a veces, el lugar donde te dicen que perteneces no es realmente tu hogar?, preguntó en voz baja, mientras sus dedos jugaban distraídos con las cintas de su vestido de algodón. Emir contuvo la respiración por un instante. Sabía que sus palabras podían abrir heridas si no eran elegidas con delicadeza. El hogar no siempre es donde está el techo más alto, susurró. A veces es donde el corazón puede respirar sin disfraz. Un silencio denso se instaló entre ambos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos almas que comenzaban a hablar sin necesidad de palabras. Él bajó la mirada. Su voz tembló levemente al continuar. En la ciudad me sentí como una pieza que alguien intentaba encajar en un rompecabezas al que no pertenecía. Me vistieron, me enseñaron a hablar, a caminar, a sonreír, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía que una parte de mí se apagaba. Emir sintió como el peso de sus propias decisiones caía sobre sus hombros. Cada palabra de Ela era un espejo que reflejaba su antigua arrogancia, su deseo de moldear, de controlar bajo la máscara del cuidado. A veces creemos que darlo todo es suficiente, sin entender que en ese todo podemos arrebatar lo más valioso, la esencia, confesó él con una sinceridad que empezaba a desbordarse. Ela lo miró entonces, fijamente, como si intentara descifrar algo detrás de aquellos ojos oscuros y serenos. «Hablas como si conocieras muy bien ese error», dijo, dejando flotando la frase en el aire. Por un segundo, Emir sintió el filo de la verdad rozarle los labios, pero decidió, una vez más, respetar el ritmo de su alma. El viento sopló con más fuerza, levantando algunas hojas secas en una pequeña danza efímera, y en medio de aquella ráfaga dorada, los dos comprendieron que el muro invisible que los separaba comenzaba lentamente a resquebrajarse. Capítulo 9. Finalizado. Como primeiro grande movimento de abertura emocional dela e o subtexto crescente de reconexão. Se me autoriza, avançamos agora com o capítulo 10, onde a aproximação emocional começará a se aprofundar, mantendo o ritmo delicado e altamente cinematográfico. Posso prosseguir? Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, excelente. Agora começaremos a descer com mais profundidade ao coração deles, mantendo a tensão emocional elevada, com a fluidez e riqueza sensorial intactas. Capítulo 10. La aldea amanecía envuelta en una niebla suave, como un velo de seda que acariciaba las cúpulas bajas de las casas y los campos lejanos. Los primeros rayos del sol intentaban abrirse paso entre los vapores plateados, iluminando los caminos empedrados, aún húmedos por el rocío.
Los gallos cantaban en la distancia, mientras los hornos de barro comenzaban a encenderse, dejando escapar columnas finas de humo que perfumaban el aire con el aroma de pan fresco. Esa mañana, Emir decidió salir más temprano que de costumbre. Caminaba despacio, permitiendo que el silencio lo acompañara. A lo lejos, divisó a Ela en el pequeño huerto detrás de su casa, recogiendo tomates maduros y ramitas de albahaca. Su vestido blanco, sencillo y limpio, ondeaba con la brisa matutina y su cabello suelto relucía como hilos oscuros bajo la luz tímida. La naturalidad de aquella escena le parecía más valiosa que todos los banquetes de mármol que alguna vez había organizado. Al notar su presencia, Ela levantó la mirada y sonrió, esta vez con una calidez distinta, menos defensiva. «Hoy madrugaste», le dijo, mientras colocaba con cuidado las verduras en un cesto de mimbre. Emir, acercándose sin invadir, respondió con voz baja. «Quería ver cómo despierta la aldea. Aquí todo tiene otro ritmo, uno más puro». Ela lo invitó a acompañarla mientras terminaba la cosecha. Caminaron juntos entre las hileras de plantas, el sonido de sus pasos mezclándose con el canto de los pájaros. Por primera vez, el silencio entre ellos no era un muro, sino un puente. Los ojos de Ela, aunque aún cargaban cicatrices, brillaban con una luz de confianza incipiente. Se detuvieron junto al pozo. Ela, mirando el reflejo de ambos en el agua, habló con una sinceridad que sorprendió a Emir. «Cuando me fui, creí que jamás volvería a confiar en alguien. Me costó mucho reconstruirme, rescatar lo poco que quedaba de mí». Su voz tembló apenas, pero el alma siempre guarda pequeñas ventanas abiertas. Emir sintió cómo cada palabra de ella lo atravesaba. Sus propios ojos comenzaron a humedecerse, aunque contuvo las lágrimas. «Y a veces», susurró él, «hay quien aprende demasiado tarde el valor de esas ventanas». Por un momento, ambos quedaron suspendidos en ese espejo de agua que reflejaba no solo sus rostros, sino sus errores, sus dolores y aquella tenue esperanza que lentamente comenzaba a brotar. Las campanas de la mezquita cercana resonaron suavemente, como marcando el pulso exacto de ese instante. Ela, tras un suspiro profundo, desvió la mirada hacia los campos lejanos. «No sé por qué, pero contigo puedo hablar de todo esto sin sentir miedo». Emir cerró los ojos por un instante, dejando que su pecho se expandiera con aquella confesión. Sabía que, aunque el peso de su identidad aún lo aprisionaba, el lazo entre ellos comenzaba a renacer de un lugar distinto, la verdad emocional. Mientras el viento agitaba los olivos y las hojas caían en un suave baile, ambos entendieron que el camino hacia la reconciliación no era una carrera, era una danza lenta, en la que cada paso debía nacer del respeto y la pureza. Capítulo 10. Finalizado. Avançamos agora para o núcleo emocional absoluto. Se me autoriza, preparo o capítulo 11, onde começaremos a sentir que ela, mesmo sem saber ainda a verdade, já está emocionalmente exposta. A tensão interna de Emir também aumentará, pois seu segredo pesa cada vez mais. «Posso avançar?» Você disse. «Prossiga», o chat GPT disse. «Perfeito». Agora entramos em um dos pontos mais delicados da nossa história, o peso do segredo de Emir e a crescente vulnerabilidade de Ela, num compasso emocional cada vez mais íntimo e cinematográfico. Capítulo 11. La brisa de la tarde traía consigo el canto de los ruiseñores y el aroma dulce de los membrillos maduros. Los árboles comenzaban a teñirse de dorado mientras el sol descendía lentamente, pintando el cielo de tonos ámbar y carmesí. Emir y Ela caminaban juntos por un sendero estrecho bordeado de cipreses, donde cada paso parecía sincronizado, como si sus almas hubieran hallado finalmente un compás común. Ela, con el cabello suelto y desordenado por el viento, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Sus ojos brillaban con una mezcla de serenidad y algo más profundo, una confianza que poco a poco
comenzaba a desarmar las defensas que había construido. Emir la observaba con un respeto casi reverencial, luchando internamente contra la urgencia de revelarle quién era realmente. Se detuvieron junto a un banco de madera antiguo, desde donde se divisaban los campos ondulantes. El silencio era denso, cargado de esa electricidad invisible que solo existe cuando dos almas se encuentran al borde de decir lo que llevan tiempo callando. «Hay algo curioso», comenzó Ela, rompiendo el silencio con voz suave. «A tu lado no siento la presión de tener que ser alguien más. No sé por qué, pero es como si pudieras ver más allá de mis heridas, sin juzgar». Emir desvió la mirada hacia el horizonte, sintiendo cómo cada palabra la acercaba más a su verdad y al mismo tiempo lo empujaba al abismo de su propio secreto. «Tal vez porque todos, en algún momento, hemos estado rotos», susurró. El aire frío comenzaba a descender desde las montañas, haciendo que Ela se recogiera levemente bajo su chal. Emir, en un gesto espontáneo, retiró su propia chaqueta de lino y la colocó suavemente sobre sus hombros. Sus manos rozaron apenas su piel, y ese contacto simple encendió una corriente silenciosa entre ambos. Sus miradas se encontraron, esta vez sin filtros, sin máscaras. Allí estaban los dos, desnudos de artificios, solo ellos. Ela bajó la voz, como si el viento pudiera robarle las palabras. «¿Alguna vez has amado tanto que el miedo a perder destruyó todo?» Emir sintió el golpe directo de aquella pregunta. Sus labios temblaron apenas antes de responder. «Sí, y es un peso que uno lleva incluso cuando cree haber hecho lo correcto». La carga de esas palabras quedó suspendida entre ambos. Ela lo observaba, como intentando leer detrás de sus ojos el dolor que apenas lograba contener. Por primera vez, percibía que aquel hombre también llevaba sus propias cicatrices, aunque aún desconocía su verdadera historia. La luz del día comenzó a desvanecerse lentamente, dejando en el aire ese azul profundo que precede a la noche. Las primeras estrellas comenzaron a titilar sobre el manto oscuro. Emir y Ela permanecieron sentados en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo la misma vulnerabilidad. Aunque la verdad aún no había sido pronunciada, algo fundamental ya había cambiado. El muro invisible que los separaba se había vuelto translúcido, y en ese espacio etéreo entre lo que se sabe y lo que aún no se dice, comenzaba a nacer un amor nuevo, más verdadero. Capítulo 11. Finalizado. Mantendo a tensão emocional elevada e a evolução da confiança entre eles. Se me autoriza, sigo com o capítulo 12, onde poderemos trabalhar o primeiro conflito interno forte de Emir, a necessidade crescente de revelar a verdade e o risco de perder tudo novamente. Posso avançar? Você disse, prossiga. O chat GPT disse, excelente. Agora o coração da nossa história começa a pulsar mais forte. O conflito interno de Emir cresce. O peso do segredo começa a sufocá-lo. Seguimos. Capítulo 12. La noche havia caído por completo sobre la aldea, pero Emir no conseguía dormir. Desde la pequeña ventana de su habitación en la posada, contemplaba el cielo turco repleto de estrellas, tan nítido y vasto que parecía no tener fin. El canto de los grillos y el suave crujir de la madera vieja acompañaban su insomnio, mientras su mente libraba una batalla que ya no podía aplazar. Ela se había abierto ante él como jamás imaginó. Su confianza, su sinceridad, su vulnerabilidad expuesta sin barreras. Y sin embargo, él aún cargaba la mentira más pesada de todas, su identidad. La ironía lo golpeaba en cada pensamiento. ¿Cómo podía ella confiar plenamente si él seguía escondido detrás de un falso anonimato? El alba comenzó a pintar el horizonte con trazos rosados y dorados. El aroma a pan fresco y café turco subía desde la cocina de la posada. Pero Emir apenas podía tragar un sorbo. El vacío en su pecho era más fuerte que el hambre. Se asomó al pequeño balcón, respirando el aire limpio, mientras las primeras campanas de la mezquita resonaban a lo lejos. Allí, solo con su conciencia,
Entendía que cada día de silencio aumentaba el riesgo de perderla definitivamente. Horas después, mientras caminaban por el borde del río, Ela, sin buscarlo, volvió a empujarle hacia su abismo. A veces me pregunto, si podré volver a confiar plenamente en alguien, si después de todo, el amor puede ser limpio, sin que uno deba perderse en el otro. Su voz era un susurro arrastrado por el viento, pero Emir sintió que sus palabras le calaban hasta el hueso. El amor verdadero no pide sacrificios de identidad, respondió él con dificultad. Nos abraza como somos, no como alguien espera que seamos. Ela lo observó en silencio, como si intentara descifrar los matices detrás de su mirada oscura. Emir sintió que, por un segundo, ella intuía que aquel hombre no era simplemente un viajero cualquiera. Sus almas comenzaban a reconocerse a un nivel más profundo, más peligroso, y el tiempo para seguir ocultándose se agotaba. El camino los llevó hasta un viejo puente de piedra, donde el agua corría bajo sus pies con un murmullo constante. Allí, Emir se detuvo, incapaz de contener por más tiempo la carga que lo consumía. El viento levantaba pequeños remolinos de hojas secas, mientras su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Su voz tembló ligeramente. Hay cosas de mí que no te he contado. Ela lo miró fijamente. Su expresión mezclaba serenidad y un inicio de alerta, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Por un instante, el universo pareció detenerse. Las cigarras callaron. El viento cesó. Solo quedaba el peso de esas palabras suspendidas entre ambos, como una cuerda tensa a punto de romperse. Pero Emir, vencido por el temor de perderla justo ahora que comenzaba a recuperarla, desvió la mirada y tragó su verdad. Quizá algún día te las confíe. Cuando sienta que tu alma está lista para escuchar sin dolor. Ela no respondió. Solo bajó la mirada hacia el agua, respirando hondo. El silencio que se formó no fue de ruptura, pero sí de advertencia. Capítulo 12. Finalizado. Agora, o segredo de Emir pesa mais do que nunca. A tensão emocional está totalmente carregada. Se me autoriza, sigo com o capítulo 13, onde o destino começará a empurrá-los ainda mais, e o risco da revelação ou da perda ficará iminente. Posso avançar? Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, perfeito. Agora o fio emocional está completamente tenso. Vamos começar a colocar o destino contra eles, preparando o terreno para o grande conflito, sempre com o nosso toque turco cinematográfico. Capítulo 13. El viento del final de otoño recorría la aldea con ráfagas más frías, levantando pequeñas nubes de polvo dorado mientras los olivos se mecían bajo un cielo encapotado. Los días se acortaban y la luz tenue de la tarde teñía todo con un tono melancólico. Emir caminaba en silencio, llevando en su pecho el peso creciente de su secreto. Sabía que cuanto más postergaba la verdad, más frágil se volvía el delicado puente que ambos construían. Aquella tarde, Ela lo invitó a acompañarla al taller de su madre, una pequeña habitación de madera donde tejían mantas de lana y bordados tradicionales que luego vendían en el mercado. El aroma cálido a madera, lana fresca y té de hierbas impregnaba el aire. Las manos ágiles de la madre de Ela recorrían los hilos con maestría, mientras Ela preparaba los tintes naturales en vasijas de barro. Emir observaba todo con respeto, sintiendo que estaba siendo recibido, sin saber por cuánto tiempo más merecería ese lugar. Aquí es donde realmente me siento viva, confesó Ela, mientras le mostraba los intrincados diseños de los bordados. Cada color, cada forma, cuenta una parte de nuestra historia. Emir acarició la textura suave de uno de los mantos, respirando profundamente. La verdadera belleza está en lo que nace de las manos, y no de los vitrales de los palacios. La madre de Ela, mujer de mirada sabia, observaba en silencio aquel vínculo silencioso entre su hija y el forastero. Aunque no conocía su origen, percibía la lucha interna que él cargaba en los ojos.
La intuición materna, como un eco ancestral, comenzaba a advertirle que detrás de aquella barba sencilla y esas ropas humildes se escondía algo mucho más complejo. Al salir del taller caminaron juntos bajo los primeros copos de nieve que comenzaban a caer suavemente, fundiéndose al tocar el suelo. Las luces de la aldea titilaban a lo lejos y el aire gélido les obligaba a caminar más juntos, sus hombros casi rozándose. En el silencio, sus respiraciones formaban pequeñas nubes blancas que se desvanecían en el aire nocturno. En ese instante, Ela se detuvo, girando hacia él con una expresión seria pero dulce. «Hay algo en ti, algo que intentas protegerme de saber». Su voz temblaba, pero sus ojos lo sostenían con firmeza. «No te pido explicaciones, pero si algún día quieres ser parte real de esta vida, deberás confiar en mí como yo empiezo a confiar en ti». Emir sintió el vértigo arderle en el pecho. Ela ya lo había intuido, y la ventana para revelarse se estrechaba peligrosamente. «Lo sé», respondió en un susurro quebrado, «y te prometo que ese día llegará». Mientras continuaban caminando bajo la nieve ligera, ambos comprendieron que el tiempo del silencio pronto terminaría. La pureza de su amor dependía ahora de la valentía de enfrentar lo inevitable. Capítulo 13. Concluído. Atenção agora esta máxima. Ela já sente. Emir já não consegue mais sustentar o silêncio. Se me autoriza, sigo com o capítulo 14, onde o destino começará a forçá-los à encruzilhada definitiva. Posso avançar? Você disse. Prossiga. O chat GPT disse. Agora entramos na reta mais sensível, o ponto onde o destino já não permitirá mais adiamentos, seguindo com máxima carga emocional e a atmosfera sensorial intacta. Capítulo 14. El invierno ya abrazaba la aldea con su manto blanco. Las montañas cercanas aparecían cubiertas de nieve espesa y los tejados de piedra lucían coronados de escarcha. Las chimeneas humeaban desde temprano, esparciendo por el aire el aroma dulce de la leña quemada mezclada con el anisado del té caliente. Las calles empedradas crujían bajo las pisadas de los aldeanos, mientras las luces tenues de las farolas dibujaban siluetas alargadas sobre la nieve. Emir despertaba cada día sintiendo la presión en el pecho como una soga invisible. Los momentos con Ela se volvían más íntimos, más naturales, más puros. Caminaban, compartían silencios y pequeñas confidencias. Pero a cada gesto de ternura, el peso de su identidad oculta se hacía insoportable. Sabía que no podía vivir en ese paraíso artificial por mucho más tiempo. Esa mañana, Ela lo invitó a acompañarla al antiguo campo de su padre, donde los nogales resistían el frío como testigos mudos de generaciones. Allí, mientras recogían algunas nueces caídas, Ela rompió el silencio con una voz suave, pero cargada de significado. Siempre soñé con alguien que me permitiera ser simplemente yo, no una versión perfeccionada para otros, no una muñeca adornada para vitrinas, solo yo. Emir sintió cómo esas palabras lo desgarraban por dentro, como si cada sílaba cortara directamente sobre su mayor error. «Lo sé, Ela», respondió con un hilo de voz, «y es lo que más lamento haber ignorado». Ela lo miró fijamente, con esa mirada profunda que tantas veces lo había sostenido en silencio. «A veces siento que tu alma lleva un dolor parecido al mío, como si también hubiese sido obligado a ser alguien distinto». Emir desvió los ojos hacia el horizonte, donde los cuervos surcaban el cielo grisáceo. Su garganta se cerró. El momento de la verdad latía ya detrás de cada respiración, pero aún le faltaba el último impulso de valor. Al caer la tarde, la madre de Ela, que lo observaba con creciente intuición, decidió confrontarlo con una calma inquietante mientras le servía el té en la pequeña cocina de adobe. «Mi hija no necesita príncipes disfrazados de campesinos», susurró sin levantar la voz, pero con una firmeza que perforó su pecho. «Si la amas de verdad, deberás enfrentarla como el hombre que realmente eres». Emir tragó saliva.
Sus manos temblaron levemente al tomar la taza humeante. «Lo sé, señora», murmuró con la garganta apretada, «y ya no puedo seguir huyendo de lo que debo decirle». Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo mansamente sobre los techos de la aldea, Emir comprendió que el amanecer siguiente sería definitivo. O lo perdería todo, o, por primera vez, sería digno de su amor. Capítulo 14 concluído. Tensão máxima antes da revelação iminente. Se me autoriza, sigo com o capítulo 15, onde finalmente a verdade começará a ser exposta, de forma extremamente emocional, respeitosa e cinematográfica. Posso avançar? Você disse sim, mantenha a fluidez de nossos personagens e máximo respeito. O ChatGPT disse perfeito. Agora entraremos no momento delicadíssimo da revelação. Manterei a fluidez emocional, o respeito absoluto e a atmosfera sensorial que nos trouxe até aqui. Capítulo 15. El amanecer llegó envuelto en un silencio denso, como si el propio viento hubiese decidido detenerse para no perturbar lo que estaba por suceder. La aldea despertaba lentamente bajo una nueva capa de nieve fresca, mientras el humo de las chimeneas ascendía al cielo plomizo en columnas tranquilas. Emir, de pie frente al pequeño espejo de su habitación, alisaba con manos temblorosas el cuello de su camisa de lino. Esta vez no había más disfraces, no había más tiempo. Cuando llegó al campo donde solía encontrar a Ela, la vio bajo el viejo roble, aquel que resistía los inviernos como testigo de sus encuentros. Ella lo esperaba, como si supiera que algo importante iba a romper el delicado equilibrio que habían construido. Sus ojos castaños, serenos pero atentos, lo siguieron mientras él se aproximaba con pasos contenidos. Por un largo instante, ambos permanecieron en silencio, solo acompañados por el crujir de la nieve bajo sus pies y el canto lejano de un gallo solitario. Emir respiró hondo, sintiendo el frío quemarle los pulmones, mientras su pecho golpeaba con la fuerza de 1000 latidos contenidos. «Ela», comenzó, su voz más frágil que nunca, «antes de que digas cualquier palabra, necesito entregarte mi verdad, toda». Ela lo miraba fijamente, sin interrumpirlo. Su rostro mantenía la calma de quien ya presentía lo que estaba por escuchar. Emir bajó la mirada por un segundo, buscando las palabras que por meses le habían oprimido el alma. «No soy un viajero, no soy un hombre común de paso por esta aldea», continuó, su voz quebrándose levemente. «Mi nombre completo es Emir Demirhan. El hombre que intentó transformarte, moldearte, encadenarte bajo el nombre de un amor equivocado». Las palabras cayeron como nieve pesada entre ellos. Ela cerró los ojos un instante y sus pestañas temblaron como las ramas del roble bajo el viento gélido. Su respiración se hizo lenta, profunda, mientras intentaba procesar el peso de aquella confesión. «Todo este tiempo», susurró Ela, abriendo lentamente los ojos, «estuviste aquí, a mi lado, y no dijiste nada». Su voz no llevaba ira, sino una tristeza limpia, de esas que nacen cuando las últimas piezas encajan en un rompecabezas doloroso. «No me atreví», respondió Emir, sus ojos húmedos suplicando comprensión. «Quería verte libre, verte feliz, sin mi sombra. Cada día quise hablarte, pero temí destruir lo único puro que finalmente habías recuperado». Ela bajó la mirada hacia la nieve bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosas por sus mejillas, no por rabia, sino por la herida profunda de la verdad tardía. «Me amaste», susurró, «pero también me quitaste la elección». El viento sopló entre ellos, moviendo sus cabellos oscuros como si la naturaleza misma respirara la tensión de aquel instante. Emir dio un paso hacia adelante, sus manos temblorosas apenas extendidas. «No espero perdón», dijo, su voz firme pero dolida. «Solo necesitaba que conocieras la verdad. Si debo irme, lo haré. Pero nunca quise lastimarte. Nunca». Ela lo miró largo, profundo, mientras las lágrimas seguían su curso silencioso. Y allí, en ese espejo de almas rotas,
Ambos comprendieron que el amor verdadero no siempre nace limpio, pero sí puede sanar, si se lo permite. Por ahora, no hubo abrazos, ni reproches, ni promesas. Solo dos corazones desnudos, flotando en un espacio suspendido donde la herida y el amor comenzaban a enfrentarse por primera vez, sin máscaras. Capítulo 15 concluído, mantendo o equilibrio extremo de respeito, dor e amor verdadeiro entre eles. Se me autoriza, sigo com o capítulo 16, onde começaremos a trabalhar o silêncio posterior à revelação, a fase onde ela precisa digerir tudo, e Emir precisará provar que agora está disposto a amá-la em liberdade. Posso avançar? Você disse. Prossiga. O ChatGPT disse. Agora entramos na fase mais sensível, o silêncio e a digestão emocional da verdade. Mantendo o nosso ritmo cinematográfico respeitoso e profundamente humano. Capítulo 16. Los días siguientes transcurrieron envueltos en un silencio casi sagrado. La aldea seguía su rutina simple bajo el cielo de invierno, pero entre ellos dos, el tiempo parecía haberse detenido. Emir no volvió a buscarla, no por falta de deseo, sino por respeto. Sabía que había depositado su verdad en sus manos y, ahora, debía darle el espacio para digerirla sin presión. Ella, por su parte, caminaba por los mismos senderos, recogía la leña para el fuego, bordaba en el taller junto a su madre, pero su mente seguía atrapada en aquel campo nevado bajo el viejo roble, donde las piezas finales de su historia se habían revelado. Cada noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas de su pequeña casa, revivía las palabras de Emir una y otra vez, buscando comprender si había sido traicionada o si, en medio de todo, había recibido el amor más torpe, pero también más genuino. Una tarde, mientras recogía agua en el pozo central, la madre de Ela se acercó en silencio. Sus manos endurecidas por los años acariciaron el cabello de su hija con ternura. «Hija mía», susurró, «hay hombres que aman mal porque no saben amar de otro modo, pero cuando uno tiene el valor de desnudarse por completo, tal vez es porque finalmente ha aprendido». Ela no respondió. Sus ojos brillaban, cargados de emociones cruzadas. «No sé si puedo confiar de nuevo, no sé si mi alma puede soportar otro vacío», susurró con la voz quebrada. «El verdadero amor», continuó su madre, mirándola con dulzura, «nunca exige perfección, solo pide verdad, y tú ya la tienes en tus manos». Mientras tanto, Emir se mantenía alejado, refugiado en la posada. Cada amanecer observaba desde la distancia la silueta de Ela cruzar la plaza o tender la ropa al sol débil de invierno. Su pecho se comprimía al verla, pero su mayor prueba era, ahora, la espera. Por las noches, encendía la pequeña chimenea de la habitación y contemplaba el fuego danzar, como si en esas llamas intentara encontrar alguna señal de esperanza. Una noche, incapaz de seguir acumulando su angustia, Emir salió bajo la luna llena, caminando lentamente hacia el borde del campo de lavandas, ahora cubierto de nieve. Allí, de pie, dejó escapar al viento las palabras que jamás se atrevió a decir en su presencia. «No vine aquí a pedirte que regreses a mí, solo quería verte libre y amarte, aun si eso significa hacerlo desde lejos». Las estrellas titilaban sobre él, testigos silenciosas de un amor que había aprendido, al fin, el lenguaje del respeto. Ela, desde la distancia de su ventana abierta, escuchaba apenas el eco de su voz llevado por el viento, y en su corazón el muro comenzaba, lentamente, a resquebrajarse. Capítulo 16, concluído, mantendo máxima delicadeza emocional e o peso do silêncio respeitoso. Se me autoriza, sigo com o capítulo 17, onde finalmente começaremos a trabalhar o despertar emocional de Ela. O entendimento de que talvez o verdadeiro amor é aquele que se desarma completamente. Posso seguir? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Agora começamos a preparar o renascimento emocional de Ela, sempre mantendo o máximo de sutileza, respeito e o tom cinematográfico da nossa história.
Capítulo 17. La primavera comenzó a asomar tímidamente en la aldea, como un susurro de vida que lentamente iba derritiendo los últimos rastros de nieve. Los almendros, primeros valientes, brotaban pequeñas flores blancas que contrastaban con el cielo azul limpio. Los arroyos, antes congelados, volvían a cantar con su murmullo cristalino, y en los corazones de quienes habían sobrevivido al crudo invierno, algo similar empezaba a despertar. Ela, mientras tendía sábanas al viento, sintió por primera vez en semanas una paz extraña. El tiempo había cumplido su misión: enfriar la rabia, decantar el dolor y dejar expuestas las capas más puras de sus sentimientos. Cada recuerdo con Emir, los paseos, las confesiones, los silencios, regresaban no como espinas, sino como fragmentos de un amor torpe, pero profundamente verdadero. Mientras observaba el vuelo pausado de una cigüeña sobre los campos, la voz de su madre resonaba en su mente. El verdadero amor no exige perfección, solo pide verdad. Y ahora ella tenía esa verdad, cruda, completa, desnuda, y pese a todo, aún sentía en su pecho ese hilo invisible que la seguía atando a Emir, como un lazo suave que jamás se rompió. En la posada, Emir continuaba su rutina silenciosa. No había vuelto a buscarla, no por resignación, sino por respeto a la promesa tácita que ambos compartían. El próximo paso debía ser de Ela. Sus días transcurrían en caminatas solitarias por los campos, largas horas frente al fuego, y noches en vela mirando el cielo estrellado que había sido testigo de su transformación interior. Una mañana, mientras Emir recogía pan fresco en la pequeña panadería, sintió una presencia detrás de él. Se giró y allí estaba Ela, de pie, envuelta en un vestido azul claro que el viento acariciaba con delicadeza. Sus ojos, brillantes bajo la luz de la mañana, lo miraban sin sombra de reproche, pero tampoco con prisa. Por un instante, ninguno habló. Solo sus respiraciones entrecortadas llenaron el breve espacio entre ellos. «He pensado mucho», susurró Ela finalmente, con una voz serena pero firme. «Sobre ti, sobre mí, sobre todo». Emir tragó saliva, conteniendo su ansiedad. «Y lo único que he comprendido», continuó Ela, dando un pequeño paso hacia él, «es que a pesar de todo, lo que construimos aquí fue lo más real que alguna vez tuve». El viento levantó un mechón de su cabello, y Emir, con un gesto instintivo y respetuoso, lo apartó suavemente de su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla como un susurro. «No merezco tu perdón, Ela», susurró él, «pero jamás dejaré de amarte como realmente eres». Ela cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Cuando los abrió, sus pupilas reflejaban la paz de quien había soltado el peso del pasado. «No busco perfección, Emir, solo verdad. Y ahora, al fin, la tenemos». En ese instante, sin necesidad de más palabras, ambos entendieron que el amor que los unía no era el de antes, era uno nuevo, nacido de la herida, pero fortalecido en la honestidad. Capítulo 17. Concluído. Agora o reencontro emocional pleno está prestes a acontecer. Se me autoriza, sigo com o capítulo 18, onde finalmente traremos o ápice emocional da reconciliação, o abraço libertador e o renascimento puro do amor deles. Posso avançar? Você disse, sim, seja intenso. O ChatGPT disse, agora sim. Entramos no clímax absoluto, com intensidade emocional, respeito e toda a força dramática turca que seu público espera. Vamos entregar o ápice cinematográfico. Capítulo 18. El sol descendia lentamente sobre la aldea, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Los campos brillaban bajo la luz cálida, mientras una brisa suave hacía bailar las hojas recién brotadas de los olivos. Todo parecía contener la respiración, como si incluso la naturaleza supiera que algo estaba a punto de romperse o de renacer. Ela y Emir caminaban en silencio por el sendero de tierra que los había visto cruzar tantas veces. Pero esta vez, sus pasos no llevaban el peso de las heridas, sino la calma de dos almas que por fin habían atravesado la tormenta.
Sus manos, aún separadas, temblaban apenas, como si temieran rozarse demasiado pronto. Al llegar al claro donde el viejo roble se alzaba majestuoso, ambos se detuvieron. Era el mismo lugar donde meses atrás la verdad había sido desnudada, y ahora sería el escenario de su redención. Las cigarras entonaban su canto lejano, acompañadas por el murmullo del arroyo cercano. Emir giró lentamente hacia ella. Sus ojos brillaban con una emoción contenida que ya no podía esconder. «No sabes cuántas veces soñé con este instante», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Pero no me atreví a imaginar que realmente sucedería». Ella lo miraba profundamente, sus pupilas dilatadas, reflejando la intensidad del momento. Sus labios temblaron apenas antes de responder. «Porque esta vez no eres el hombre que quiso moldearme, Emir». Su voz era firme pero dulce. «Eres el hombre que finalmente aprendió a amarme como soy». Las palabras de Ela fueron el último puente que sus corazones necesitaban. Emir, vencido por la emoción, dio un paso hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su rostro, acariciando sus mejillas con una ternura reverente. Ela cerró los ojos, dejando escapar una lágrima solitaria que rodó por su piel hasta perderse bajo los dedos de él. «Te amo, Ela», susurró, con la voz quebrada, como si esas palabras llevaran años contenidas en su pecho. «Te amo en tu libertad, en tu esencia, en tu luz». Ela abrió los ojos lentamente y en un suspiro quebrado respondió: «Y yo te elijo, pero esta vez nos elegimos libres». En ese instante, sus cuerpos se fundieron en un abrazo profundo, desesperado y a la vez sereno. Sus corazones latían al unísono, como si quisieran compensar cada segundo perdido. Sus frentes se unieron, respirando el mismo aire, mientras las lágrimas de ambos se mezclaban, limpiando las cicatrices del pasado. El viento acarició sus cabellos, envolviéndolos en un remolino de hojas doradas. El viejo roble, testigo silencioso de su historia, parecía inclinarse levemente, como bendiciendo ese amor finalmente maduro, puro y verdadero. Bajo el cielo de Anatolia, mientras el sol desaparecía en el horizonte, Ela y Emir comprendieron que el amor verdadero no siempre nace perfecto, pero puede renacer invencible cuando nace de la verdad. Capítulo 18 concluído. Entrega total do clímax emocional que preparamos durante toda a jornada. Se me autoriza, podemos agora construir o epílogo cinematográfico para fechar com chave de ouro, o CTA final para seu vídeo, como já aplicamos, script perfeito para Leonardo Ayás da cena final. Posso preparar? Você disse sim, faça o epílogo. O ChatGPT disse perfeito. Agora, encerramos com a pureza e a grandeza emocional da nossa história, deixando no público aquela marca inesquecível que só nossas novelas turco-cinematográficas conseguem. Epílogo cinematográfico. Meses después, la aldea respiraba bajo el perfume dulce de la primavera plena. Los campos de lavanda pintaban el paisaje de tonos violetas, mientras las cigüeñas regresaban a sus nidos en los tejados de piedra. El viejo roble seguía firme, siendo testigo mudo de la historia que finalmente había encontrado su verdadero curso. En una pequeña casa de madera y piedra, decorada con tejidos bordados por las propias manos de Ela y su madre, las ventanas abiertas dejaban entrar el canto de los pájaros y la luz tibia del amanecer. Allí, entre los aromas de pan fresco, flores silvestres y café turco, Emir servía 2 tazas humeantes mientras Ela arreglaba con delicadeza un ramo de flores recién cortadas sobre la mesa. Ya no había joyas pesadas, ni vestidos de gala, ni salones de mármol. Solo la esencia de quienes eran realmente, las risas simples, las miradas cómplices, los silencios que hablaban más que las palabras. Emir, con las mangas arremangadas y la barba cuidadosamente recortada, encontraba ahora en lo cotidiano el lujo que antes nunca supo valorar. Al salir al pequeño patio, Ela lo tomó de la mano.
Sus dedos entrelazados ya no temblaban. Sostenían la paz de dos almas reconciliadas. ¿Alguna vez imaginaste que seríamos nosotros aquí? Preguntó ella con una sonrisa suave. Jamás, respondió Emir, observando el horizonte donde los campos danzaban con el viento. Pero hoy entiendo que este es el único lugar donde siempre debimos estar, lejos de los tronos, pero cerca del alma. Mientras el viento acariciaba sus rostros, ambos miraban el cielo azul limpio, como un reflejo de su historia. Una historia donde el amor no nació perfecto, pero supo renacer puro después de atravesar las sombras, y bajo el cielo eterno de Anatolia, sus corazones, al fin, latían en libertad. Epílogo finalizado. Entregamos agora a história completa, com sua intensidade, respeito e verdade emocional intactos. Se me autoriza, posso agora preparar o CTA final para seu vídeo, sutil e poderoso para seu público Latam. O script perfeito para gerar a imagem final em Leonardo AI. Proporção 16:9. Ideal para a thumbnail impactante do reencontro deles. Posso seguir? Você disse, prossiga CTA final. O ChatGPT disse, perfeito. Agora, trago o CTA final, com a linguagem que conecta com seu público de novela, mantendo o tom emocional da história. CTA final para o vídeo. Si esta história tocou tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo de amor, redención y segundas oportunidades. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás acompañando? Me encantará leerte.